Resumen de la unidad 5 de Derecho Mercantil. Compraventa. Se menciona que habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a pagar por una cosa o la otra, y ésta se obliga a recibir y pagar por ella cierto precio en dinero. Por lo tanto, es la adquisición de una cosa por un precio. En este contrato deberá tener los elementos esenciales y los elementos de validez. Los elementos esenciales nos dice específicamente que este debe ser posible físicamente y jurídicamente, es decir, deberá tener el consentimiento que podrá manifestarse expresa y tácitamente, y debe tener la solemnidad que requiere el Estado para ciertos actos jurídicos. Los elementos de validez es la capacidad, la forma, la licitud en el objeto y la ausencia de vicios en la voluntad. Tenemos la Ley de Protección al Consumidor. ¿Qué es la Ley de Protección al Consumidor en México? Bueno, en 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, con sus siglas LFPC, y surgió la Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas para la protección del consumidor. Tenemos también que la sexta legislatura del Congreso aprobó una reforma al artículo 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta modificación se ha realizado para brindar una mayor protección a los consumidores en caso de que adquieran un bien o un servicio con defectos o vicios ocultos, señaló el diputado Ricardo Canavati al presentar el dictamen. El consumidor tendrá la opción de solicitar la restitución del bien o servicio, la rescisión de contrato o la reducción del precio, además de una bonificación o compensación correspondiente. Esta medida se aplicará en los casos del que el objeto de contrato no cumpla con los usos a los que habitualmente se destine, tenga disminuida su calidad o posibilidad de uso, o no ofrezca la seguridad que normalmente se espera de él. La Procuraduría Federal del Consumidor es una institución que se encarga de proteger y promover los derechos de los consumidores y los comerciantes para que sean equitativas entre ambos. Por eso se promueve el consumo responsable y las mejores condiciones del mercado a los productos. Este tiene como objetivo proteger y cuidar los derechos de los consumidores y de las consumidoras, y generar una cultura de consumo inteligente. Los efectos de compraventa del contrato de compraventa nos dice que en el contrato de compraventa se manifiesta la transmisión de la propiedad, la titularidad de un derecho, los elementos de un contrato, los esenciales, el consentimiento de las partes, el objeto del contrato, la solemnidad que debe de llevar ese contrato, la causa del contrato, capacidad de las partes, la forma del contrato, cómo debe de celebrarse, de forma verbal o por escrito, dependiendo de las normas legales y aplicables. La licitud en el objeto. Esto quiere decir que es la cosa o hecho materia del contrato, no sea contrario a las leyes de orden público, a las leyes prohibitivas o a la de buenas costumbres. Ausencia de vicios en la voluntad. Esto nos quiere decir que falta de voluntad sana con el propósito de adulterar, anular o falsear la voluntad. Cuando esto ocurre, ocasiona la anulibilidad o nulidad del contrato, y es causado por el dolo, el error, la violencia y la intimidación.